Colosenses capítulo 1, versículos del 15 hasta el 23. Dice así este himno. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, señoríos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él existía antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Porque el Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, tanto por vuestros pensamientos como por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, siempre y cuando permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pues hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Pues bien, seguimos todavía en el capítulo 1, y tras los saludos del principio de esta carta, la presentación, las primeras palabras de gratitud y reconocimiento, y unas cuantas referencias al Evangelio, el apóstol Pablo en los versículos del 15 en adelante aborda la deidad de Cristo, su poder y su autoridad. Y lo hace en unos versos que fueron empleados, según la tradición, en comunidades cristianas posteriores como un himno de gran valor, casi de forma similar al famoso himno cristológico de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, que vimos hace unos meses cuando abordamos esa carta a los filipenses. Desde luego, en esta sección de Colosenses 1 se encuentran declaraciones, como habréis escuchado, de gran valor teológico, y nos podríamos detener en cada una de ellas bastante tiempo, si esto fuera más un estudio o incluso un seminario, una facultad de teología, y no tanto una predicación, ya que en cada momento, en cada verso, vemos datos muy importantes que se ofrecen en este himno, que está delimitado entre los versículos del 15 al 20. El resto de los versículos ya no son propios de este himno, como tal, que llegó a usarse en las comunidades cristianas posteriores. Es más, el excelente uso que hace Pablo en este himno, en estos versículos del 15 al 20, ha generado grandes declaraciones de fe para nosotros. Usa muy bien las preposiciones el apóstol Pablo en estos versículos de este himno de Colosenses, donde además se revela el sentido de nuestra existencia, el porqué y el para qué de todas las cosas. Cristo. Él es el centro. Desgraciadamente, versículos como estos han sido desde luego tergiversados y malinterpretados por algunos movimientos religiosos, como por ejemplo los Testigos de Jehová, los Unicitarios y otras sectas que no entienden ni aceptan la Trinidad y no reconocen la plena deidad de Cristo. Y en varios casos ignoran o exageran el papel del Espíritu Santo en el plan redentor de Dios, rompiendo con ello el equilibrio que se encuentra en la Trinidad, yéndose a los extremos y dejando de lado el equilibrio que nos muestra la palabra de Dios. Dios es uno, pero a la vez son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso mismo, a la hora de leer estos versículos de Colosenses 1, debemos volver a la fuente, comparar textos, reflexionar en ellos. Y en este caso no puede ser más oportuno, al leer estos versículos de Colosenses 1, volver al relato de la creación, Génesis 1 y 2. Porque ahí vemos cómo desde un principio Dios se encontraba presente hablando consigo mismo y a su vez dirigiéndose a sus personas. Y esto no solo lo vemos en las palabras que iba diciendo para ir avanzando en su creación, sino que él mismo se presenta desde el primer versículo como el Dios Trino, como ese Dios que es uno y a la vez tres personas. Todo esto lo veríamos más claro al analizar el texto original en hebreo, por supuesto, o también empleando versiones que son más fieles, que son más textuales, como por ejemplo la versión de la Biblia textual, pues ahí descubriríamos que el término empleado desde Génesis 1:1 es Elohim. Y dicho término no se puede traducir como dioses porque generaría confusión, pero tampoco es acertado
traducirlo como Dios, ya que en su raíz, en su significado, este término contiene una pluralidad que tiene bastante sentido para nosotros cuando luego entendemos que Dios es uno y a la vez tres personas. Vemos a ese Dios trino presente desde siempre, hermanos. Y por esa razón el Señor pudo decir en este tiempo de creación: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando en plural. Y claro, con estas palabras, Dios no se estaba dirigiendo a sus ángeles, sino a Él como un todo, a Él como uno y también a Él como tres personas. No niego que quizá al decir estas palabras ya estarían los ángeles también presentes. Ya sabéis que uno de los, vamos a decir, temas más polémicos es averiguar en qué momento fueron creados los ángeles, porque en el relato de la creación no se habla en qué momento, en qué día, por decirlo así, creó Dios a los ángeles. Pero debemos entender que los ángeles no eran como Dios, eran también creación de Dios. Por lo tanto, quizá los ángeles ya fueron testigos también de todo esto, pero cuando el Señor está haciendo referencia a sí mismo y dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, estaba haciendo referencia a sí mismo y a su vez a sus tres personas. Solo Él nos creó, no Él con sus ángeles o con otros seres celestiales. Ahora bien, todo tuvo razón de ser, todo tuvo propósito en Cristo, y esto que se apunta en Colosenses tiene armonía con lo que leemos en Génesis. Y en efecto, el ser humano fue la obra magna de Dios. No porque el ser humano fuese importante en sí mismo, sino porque el Señor quiso, en su soberanía y misericordia, reflejar su imagen en nosotros, lo cual nos diferencia, considerablemente de todo lo demás que Dios ha creado, lo cual también era bueno y perfecto. Por ello, si no andamos nosotros, los que hemos sido creados a imagen y semejanza con Dios, reconciliados con Él, no estaríamos viviendo en armonía con nuestra razón de ser. No estaríamos encontrando todavía en nuestras vidas el sentido que Dios nos ha dado. Y eso, pues sería terrible. Qué terrible es una persona que no tiene un sentido de la vida, que está vacío, que está perdido, que no sabe por qué cada mañana se levanta de la cama, más allá de por el sistema en el que vive y porque necesita comer y por lo tanto trabajar. Qué terrible sería vivir así, ¿no? Sin un propósito más allá. Pues Dios nos lo ha dado. El propósito es Cristo. El propósito es conocer a Cristo. El propósito es amar a Cristo y ser como Cristo. Y cuando hay personas que intentan vivir fuera de esa realidad, tarde o temprano sufren las consecuencias. ¿Por qué? Pues porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Nuestro objetivo es vivir y reflejar a Cristo en nuestras vidas y además vivir en comunión con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador. Y es lógico, ¿verdad? Si Él nos ha creado y nos ha creado para Él y por Él, evidentemente, si estamos sin Él, si estamos a espaldas de Él o le ignoramos, estamos perdiendo el tiempo, estamos muertos en vida. Y fijaos lo tremendo y maravilloso que es este himno, ¿verdad? Cristo es la imagen de Dios, es decir, es la representación del Dios invisible. Empieza el versículo 15 de Colosenses. Y por ello, Cristo es plenamente Dios, uno con el Padre y a la vez el que fue enviado por el Padre. De ahí que pudo decir que quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Sin lugar a duda, Dios se ha revelado en Cristo Jesús y en su encarnación, Dios, el invisible, se hizo visible y tangible para los hombres y para las mujeres. Pero aún así, muchos no pudieron verle ni entender que Cristo era y es el Hijo del Dios viviente. Y rechazándolo, pensaban muchos que estaban siendo incluso fieles a Dios. Pero justamente estaban haciendo lo contrario. Y mostraron además que verdaderamente no conocían a Dios. Pues quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Y si ellos consideraban que conocían al Padre, deberían de haber reconocido al Hijo. Y sin embargo, no solamente no lo reconocieron, sino que le condenaron a muerte entre transgresores, entre malhechores, en una cruz como un maldito. Por otro lado, en estos versículos de Colosenses, no solo se muestra la deidad de Cristo, sino que se revela a Cristo como creador. Y como tal, es evidentemente anterior a toda creación, siendo él mismo el primogénito, es decir, el que antecede a toda criatura y a toda creación. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, lo cual implica además no solo que él ha sido el creador, sino que también es el sustentador,
Él es el principal portador de toda la creación de Dios. Por tanto, con este título, hermanos, de primogénito de toda creación, no se quiso dar a entender que Cristo fue el primero de toda la creación, como quien habla del primer hijo nacido, ¿no? Él es mi primogénito o ella es mi primogénita. No, sino que se apuntaba a su jerarquía, a su privilegio. En otras palabras, Dios no se limitó a crear el mundo y el universo, sino que se encargó de protegerlo y sostenerlo por medio de Cristo. Aquí también vemos claramente cómo Dios se implicó en su creación y por eso mismo luego envió a su propio Hijo para salvarnos por su gracia, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se jacte ni se enorgullezca, sino todo lo contrario, para que nos humillemos ante Dios y le confesemos como nuestro Señor y Salvador. Esto es precioso también, hermanos, porque a la hora de hablar del teísmo, es decir, a la hora de hablar de la creencia en Dios en general, por supuesto, una de las mayores expresiones es el cristianismo. Pero también existen otras expresiones como, por ejemplo, el deísmo, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Si este Dios de la Biblia hubiese creado la creación, hubiese hecho todas las cosas, pero las hubiese dejado ahí, sin más, que con aquello que Él ha establecido, con esas leyes, con esa ciencia y sabiduría que Él ha puesto, y lo hubiese dejado ahí, que siga su curso, no estaríamos hablando de cristianismo, estaríamos hablando de deísmo. Es decir, que hay un Dios no conocido que ha creado todas las cosas, pero que no tiene ninguna relación con esa creación. No tiene ningún tipo de vínculo, ni siquiera se encarga de que esa creación esté protegida. Sencillamente la ha hecho adecuadamente y sigue su curso por su cuenta. Pero ese no es el Dios que nosotros creemos. En otras palabras, no solamente creemos en un Dios creador, sino que creemos también en un Dios sustentador, en un Dios salvador, en un Dios que se hizo hombre y murió entre nosotros. Se implicó con nuestro sufrimiento, con nuestro pesar, con nuestro mayor problema, el pecado, porque llegó a hacerse el mismo pecado. No solamente cargó nuestros pecados, sino que se hizo pecado. Es ese Dios personal en el que nosotros creemos. El Dios que ha hecho todas las cosas y a la vez el Dios que está en cada uno de nosotros por la fe. Dicho esto, otra cosa muy importante de estos versículos tan profundos y teológicos de Colosenses es que nos muestran no solo a Cristo como Dios y Creador, como ya he dicho, sino que también nos revela cuál es la razón de ser de la creación y por consiguiente de cada uno de nosotros. Y la razón de ser es Cristo. Pues todo fue creado para Él. Es decir, toda la creación se debe de centralizar en Él. Toda la creación, y no solamente nosotros, debe de ser cristocéntrica. Debe de girar en torno a Cristo. Debe de existir para Cristo. Tiene su consumación en Él. Y todo esto tiene sentido que Pablo lo exponga aquí en esta carta, nada más empezar con ella en el capítulo 1, porque estas declaraciones tan profundas, tan teológicas, estas declaraciones de fe tan importantes, chocaban frontalmente con las falsas creencias gnósticas, místicas de la ciudad de Colosenses, que muchos de allí defenderían y que creerían, incluso pensarían que serían los ángeles o seres celestiales los que habrían participado o creado pues, la creación y no solamente un creador, nuestro Dios y Salvador. Por ello era importante que el apóstol Pablo escribiese estas cosas. Y nosotros, a la hora de pensar en todo ello, en la creación, en la vida, en nuestro propósito, sabemos además que hay un propósito muy importante en la vida y en la muerte. Ya sea que vivamos o muramos, de Él somos, para Él morimos. Por ello, qué precioso es el texto de Romanos 14, versículos 7 y 8, que dice: ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Os leo también el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Primogénito de la creación y primogénito de entre los muertos. Fijaos.
Es decir, en este pasaje de Romanos comprobamos cómo ambos títulos, primogénito de la creación y primogénito de entre los muertos, tienen sentido en Cristo Jesús, para que Él sea primero en todo, como el mismo Pablo escribe a los colosenses. En Él se cierra el círculo, en Él todo es completo y perfecto, en Él consumado es, como Él mismo dijo en la cruz. Cristo no solo es el supremo en la jerarquía por sobre toda la creación, sino que además murió por cada uno de nosotros. Y después resucitó de entre los muertos, siendo el primero que de verdad experimentó la verdadera resurrección. La resurrección que nosotros también experimentaremos en el día postrero, obteniendo un nuevo cuerpo, una nueva realidad, una nueva vida en Cristo Jesús. Y por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Él es la garantía de ello. Y por eso nuestra fe no es vana, sino que tiene un propósito, un objetivo, estar con nuestro Señor por la eternidad en el tiempo que Él haya determinado. Y mientras tanto, nosotros debemos de confiar en su plan y andar como Él anduvo. A continuación, en los siguientes versículos, los versículos del 18 al 19, se aborda también el señorío de Cristo como cabeza de la Iglesia, es decir, que nosotros formamos parte del cuerpo del Señor y Él es nuestro líder, quien nos gobierna, quien nos preside. ¿Y en qué momento se produce este acontecimiento en cada uno de nosotros? Pues en el momento en el que somos bautizados por el Señor por un solo Espíritu. Allí es cuando pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, punto que también estamos viendo en el libro de los Hechos. Pero dice así, 1 Corintios 12, versículo 13. Porque todos, judíos o griegos, esclavos o libres, somos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cuando ese bautismo se da en nuestra vida, nosotros formamos parte de su Iglesia y la cabeza de la Iglesia es Cristo. Si eso no se produce, estamos sin cabeza, estamos perdidos. Pero cuando estamos en el Señor, en Él tenemos confianza y seguridad. Gracias a Él, todos formamos, por la fe, una misma familia, una misma Iglesia. Todos tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, siempre y cuando nuestra relación con Dios sea genuina y verdadera. Y qué bueno que Dios haya provisto esa comunidad, ¿verdad? Una congregación, un cuerpo, porque nuestras heridas no se sanan en aislamiento, sino siendo Iglesia. Y para que una parte de nuestro cuerpo se sane, debemos estar bien conectados entre nosotros, y esa parte del cuerpo que está dañada será ayudada por todos los demás. Yo creo que esto lo vemos de forma muy clara con algo tan simple como dormirse bajo un brazo. ¿Alguna vez os ha pasado que al dormiros pues, en mala posición se os ha dormido una mano o un brazo, alguna parte de vuestro cuerpo? ¿Sabéis por qué? Porque no le ha llegado la sangre. Por vuestro peso habéis cortado la circulación. Pues lo mismo sucede cuando uno pretende vivir la fe desconectado del cuerpo. No le llega la sangre, no le llega la bendición de Dios y el poder de Dios por medio de su Iglesia. Por eso es importante que estemos conectados y funcionando adecuadamente entre nosotros. En otras palabras, el Señor, como he dicho, no solamente nos ha creado, no solamente ha dado su vida por nosotros, no solamente se hizo como nosotros, no solamente nos da una nueva vida, sino que nos da un propósito de vida y un entorno en el cual vivir esa vida, que es su Iglesia. El Señor obra en nosotros a través de otras personas. Él lo puede hacer directamente, lo ha demostrado 1000 veces, pero al Señor le encanta obrar en nosotros a través de otros. Pero para ello debemos estar abiertos a los demás, a hacer comunidad y no solo pretender recibir de otros, sino enfocarnos en dar, en sumar, en bendecir, en sacrificarse, así como Cristo se sacrificó por nosotros, aun cuando a veces nos cuesta, ¿verdad? Sobre todo si tenemos en cuenta que algunos son, pues, personas un tanto más vergonzosas, que les cuesta hablar de sí mismos o en el sentido de compartir y conocer a otros. Pues bueno, personas que de algún modo no tienen ese don de gentes, ¿verdad? Pero claro, así como el Señor dijo que Él no es Dios de muertos sino de vivos, os digo que Dios no es Dios de tímidos, sino de personas que comparten, de personas que viven, que crecen, que cambian. Y sabiendo, hermanos, que tenemos al Señor y a su Santo Espíritu con nosotros, ¿cómo no vamos a hacer el esfuerzo de formar parte
de la extensión de su reino y el crecimiento de su iglesia. Tenemos con nosotros al primogénito de toda la creación. Tenemos con nosotros al primogénito de entre los muertos. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el creador de vida y el que imparte vida. Él es el que ha dado su vida por nosotros y como Redentor que vive, nos ha dado una nueva vida y nos imparte, además, su Espíritu. Y por supuesto, gracias a Dios, somos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza, una nueva oportunidad, y no para que hagamos lo que nos plazca, sino para que le agrademos y le sirvamos desde el momento en el que nacimos, de nuevo, hasta la eternidad, para siempre. De hecho, los que vuelven a vivir como antes y continúan haciendo lo que les parece bien con sus vidas, probablemente no han recibido una nueva vida y por eso da la sensación de que se están perdiendo de nuevo. Pero en estos casos, nunca fueron salvados. Como dice el autor en 1 de Juan, se fueron de nosotros porque no eran como nosotros. Si hubiesen sido como nosotros, estarían con nosotros. Pero por cuanto no lo eran, se fueron. Y por los frutos los vamos reconociendo. Y por último, hermanos, en los versículos 20 al 23, vemos algunos detalles importantes sobre esa obra de reconciliación en Cristo. Nosotros antes estábamos enemistados con Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias al Señor hallamos la paz con Dios por medio de Cristo. Hemos obtenido reconciliación con el Señor por medio de su sangre, por medio de su muerte y su entrega por cada uno de nosotros, y todo eso es un milagro en sí mismo. Una muestra del gran poder de Dios, porque solo Él pudo reconciliar al pecador consigo mismo, mostrando con ello su inmenso amor y manteniendo su santidad y su justicia, sin ningún tipo de alteración. Un plan perfecto. Además, lo hizo en sí mismo. En Él habitaba toda la plenitud de Dios, pero también lo hizo como hombre, con su cuerpo de carne, dejando a un lado otras ideas místicas y sobreespiritualizadas de los tiempos de Pablo que amenazaban a la comunidad de Colosas, que rechazaban la encarnación y que defendían que solo un ser espiritual y perfecto nos podría redimir, cuando en verdad era necesario que lo hiciese alguien que fuese Dios y hombre, y esa persona solo puede ser Cristo. Es más, Cristiano en la Presidencia lo mencionó. Incluso hoy en día hay iglesias, entre comillas, que piensan que Jesucristo se presentó como un ser celestial, no con un cuerpo humano. Y eso es una herejía tremenda, una herejía que estaba entrando en la iglesia de Colosas y que hoy en día, desgraciadamente, existe. Pero nosotros sabemos que solo hay un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Y hermanos, para que todas las cosas subsistan en Él, como hemos aprendido o recordado recientemente, es necesario que Él siga siendo Él, que ese es otro punto que alguna vez creo que ya lo he mencionado, pero que siempre es bueno recordarlo. A veces cantamos himnos acerca de la fidelidad de Dios para con nosotros, pero se nos olvida que esa fidelidad es segura, es confiable, por cuanto Él es fiel a sí mismo primero, por cuanto Él se mantiene como Él es. Recordar, todas las cosas subsisten en Él, por lo tanto, si Él deja de ser Él, todo lo demás se cae, como el efecto dominó. Todas las demás piezas se caen. Por ello es importante que Él siga siendo Él, que Él sea fiel a sí mismo. Y de esa manera nosotros podemos estar confiados en Él. Y siendo Él, debía de ser justo, debía demostrar el castigo ante la muerte, ante el pecado, perdón, que es la muerte. Pero a su vez, también Dios es amor. Dios tiene misericordia. Entonces, claro, desde nuestro punto de vista, Dios estaba en jaque. ¿Cómo podía mantener su santidad y su justicia y a su vez expresar su amor y misericordia? Pues en Cristo Jesús. Cristo es su plan perfecto. Ningún hombre podía conseguir por sí mismo lo que Cristo consiguió. Pero por cuanto era necesario que un hombre lo consiguiese para redimir a la humanidad, Dios mismo se hizo hombre. Y en Él tenemos reconciliación. Gracias a Él pasamos de ser enemigos de Dios a personas que son presentadas por Cristo al Padre como santos y sin mancha, irreprensibles, perfectos para el Señor. Pero por ahora todavía no, ¿verdad?
Supongo que todos sabéis que por ahora no sois todavía perfectos y sin mancha. Tenemos todavía pecados en nuestras vidas que trabajar. Es decir, estamos todavía en ese proceso, ¿no? Por ahora somos un proyecto en construcción. Pero qué bueno es conocer o recordar el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en su iglesia y en su creación. Indudablemente todo está asegurado y bien atado en Cristo Jesús. Nada escapa a su señorío, ni la vida, ni la muerte. Y por supuesto, tras la reconciliación, nada ni nadie nos puede separar de Él. Como enseña ese precioso texto de Romanos 8. Estamos sellados por su Santo Espíritu, le pertenecemos, somos sus hijos, somos sus discípulos. Y como Cristo ha solucionado el problema del pecado y la muerte mediante su sangre, mediante su sacrificio, siendo justo y perfecto en todo momento hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros podemos ahora estar con el Señor sin ningún tipo de impedimento ni limitación. Pues si no fuera por Él, jamás nos podríamos haber acercado a Dios. Y si lo hubiésemos intentado, hubiésemos muerto. ¿Sabéis por qué? Porque si nosotros como pecadores nos acercamos a Dios y Dios nos recibe, Él deja de ser santo. ¿Por qué? Porque se contaminaría y se mancharía con nuestro pecado. Pero a su vez, Dios sabía que nosotros sin Él no podríamos existir ni vivir. Por ello, Él, manteniendo su justicia y su santidad en Cristo Jesús, en esa muerte y resurrección, nos dio esperanza, nos dio vida, nos dio fe, nos dio salvación. Y Él continuó manteniendo su santidad. Porque el Señor es 3 veces santo. No solamente es santo, sino 3 veces santo. Él es perfecto y justo, no se puede contaminar en absoluto, porque recordarlo, si Él deja de ser Él, todas las cosas dejan de existir, porque todas las cosas en Él subsisten. Y si Dios en algún momento, permitiese eso, ¿qué sería de nosotros? No habría nada. Por tanto, qué bueno que el Señor haya tenido todo en cuenta y que Jesucristo haya sido entregado por nosotros desde el principio. Y esto incluso va más allá de la cruz, ¿eh? Esto va a la idea de que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, desde el principio. Porque si Dios no hubiese previsto desde la eternidad, desde esa dimensión atemporal, todo lo que iba a pasar con la humanidad, Él mismo se hubiese visto atado. Porque Él, al acercarse, nos hubiese matado con su propia santidad. O, si nosotros nos acercamos a Él, Él hubiese dejado de ser santo. Y eso no puede ser. Por ello, en Cristo Jesús, obtuvimos esa salvación. Por ello, el Señor le mostró que aquella persona que iba a descender de Eva acabaría con la descendencia de la serpiente. Por ello también, cuando Adán y Eva pecaron, les cubrió con pieles, simbolizando que la paga del pecado es muerte. Y que esas pieles que se pusieron Adán y Eva porque estaban desnudos, estaban apuntando a Cristo, al Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fijaos, Adán y Eva seguramente ni se habrán enterado del significado de esas pieles que Dios les dio. Pero ahí ya se estaba apuntando a Cristo. Cristo está en muchos lugares del antiguo pacto. Y nosotros, que conocemos el nuevo pacto y que tenemos al Espíritu del Señor, podemos y debemos encontrar a Cristo en todos aquellos momentos de la historia que Dios lo mostró. Y de esa manera, ser cristocéntricos, entender que nuestra razón de ser es el Señor. Y desde luego, sin santidad nadie verá al Señor. Y gracias a Dios seremos santos. Y podremos estar con Él para siempre. El Señor os bendiga, hermanos, y nos siga aumentando la fe a cada uno de nosotros. Amén.